Bueno, buenas noches a todos, a todas, a esta sesión extraordinaria del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad. Excepcionalmente quedamos de tener este rato para compartir y seguir discutiendo dos proyectos, uno sobre los centros de la Federación, de la FICH, y otro sobre la Guerra del 95. Entonces, sería hacer como la grabación para apoyar a las compañeras y el compañero que están en estos trabajos y poder enriquecer, ¿no?, el trabajo final. Entonces, yo creo por las circunstancias y tiempos y señales y todo, si les parece, que podríamos abrir con la exposición del testimonio de Manuel Maiche, ¿no?, ya que él fue combatiente de la guerra del 95 dentro del el batallón Shuar, ¿no? Entonces, si nos pudieras compartir la experiencia, Manuel, y va a quedar grabada para que pueda servirle de apoyo a ajustar, agregar a la compañera Carla en su trabajo final. ¿Te parece? Buenas noches, ¿si me escuchan? Perfectamente, adelante. Gracias. Buenas noches a todos y a todas, Pedro, Carla y todos los colegas que me escuchan. Saludos desde Cuamare. Para ser más específico, quisiera contarle de manera general y luego, si hay preguntas, o compartimos entre todos. Tal vez para los que no sepan, yo fui parte del conflicto armado entre Ecuador y Perú en el 95. Yo fui un reservista, pero el gobierno nacional en coordinación, el gobierno nacional y el ejército ecuatoriano en coordinación de la Federación Shuar del Ecuador. En ese tiempo estaba el presidente Shuar, Felipe Tzincush. Coordinaron y hablaron con esta organización y nosotros los reservistas fuimos convocados para organizarnos en la ciudad de Sucúa. De esa manera se agrupó a los Shuar, ahí a los Achuar, y se trasladó a la Shell en la provincia de Morona, perdón, de Pastaza, en la brigada 17 Pastaza en ese tiempo. Y ahí se realizó entrenamientos militares, tácticas de guerras de guerrilla. De esta manera fuimos entrenados y después fuimos ya enviados a la zona del conflicto, pero antes de entrar al conflicto se realizó una gran ceremonia del primer grupo de mi agrupación, que fue el grupo de élite Arutam. Yo soy del primer grupo, y se dio la gran ceremonia de algunos Shuar, no me recuerdo los nombres. Yo creo que esto es una historia que hay que escribirla también. Y después de esa ceremonia, cuando nos dieron el tzan, el tabaco, tomamos, y ellos cantaron las plegarias, los mayores, y luego de Sucúa volamos en aviones del ejército hasta la brigada 21 Cóndor de Patuca. Y ahí quedamos un día para recibir un armamento que fue traído de Argentina, la HK, de la fabricación alemana. Y luego el siguiente día, en la tarde, entramos ya en el sector de Tiwinza, Cóndor Mirador y Base Sur. El grupo Arutam, yo hablo de los Arutam, de nuestro grupo élite, fuimos enviados en 3 lugares y nosotros colaboramos con las Fuerzas Armadas, con Fuerzas Especiales, como guía y también de combate. De esa manera se realizó nuestro trabajo militar en agrupaciones de diferentes, llamaríamos grupos de fuerzas especiales, de fuerza aérea, fuerzas especiales,
comandos y también las fuerzas especiales IBIAS. De esa manera se dio. Nosotros ingresamos el enero y salimos el 9 de marzo, nuestro equipo. Tuvimos contactos, combates en diferentes puntos. Por ejemplo, yo estuve con los 16 compañeros y un capitán que era comandante de nosotros, y ahí tuvimos algunos combates en el sector de la Y, en Base Sur, La Montanita, La Cruz y Cuangos. De esta manera se realizó, pero podría decirlo por qué fue esta guerra. Esto fue solo por el hecho de que no había supuestamente un límite donde los hitos se habían perdido en la parte del Cóndor Mirador, en la parte de Parque Tihuinza, hacia el otro lado del río Ceneba. De esta manera sucedió y el pueblo Shuar, el pueblo Achuar y otras nacionalidades de la Amazonía estaban ya alarmadas, y cada comunidad, cada dirigencia, cada comunidad empezó a cuidar sus territorios. Fue un gran apoyo de las comunidades hacia este evento militar en el conflicto, donde las comunidades siempre estaban activos. Recordamos mucho de que las comunidades cercanas nos enviaban chicha a nosotros, también nos enviaban tabaco con helicópteros, y nosotros recibíamos estando en la selva. No sé si algo más podrían preguntar, podría argumentar algo más. Carla, no sé si tú tienes algo que preguntar. Sí, doctor, muy buenas noches. Sí, está bueno la historia que el compañero está contando, pues yo quisiera que también pueda, pueda contarnos sobre quiénes nomás participaron en la guerra, como el compañero Marcelo estaba diciendo que habían algunos que habían participado, si podría él contarnos un poquito más de esos. Gracias. Sí, por supuesto ejemplo, que sí. Siga nomás, compañero. Adelante, Manuel. Ok. Por supuesto que sí, en realidad, en este conflicto entre Ecuador y Perú, especialmente el pueblo Shuar y el pueblo Achuar realmente fueron, para mí fueron los que estaban al frente defendiendo sus comunidades, porque las comunidades pensaban que la guerra era, era por defender el territorio de nosotros. Pero bueno, después le contaré por qué le digo esto. Bueno, entonces sí participaron las comunidades. En algunas comunidades tuvimos información que en algunas comunidades, tanto hombres, jóvenes, mayores y mujeres fueron reentrenados a disparar fusil, el uso del armamento. Me parece que alguien debe saber eso, pero sí tuvimos esta información. Con eso entendemos de que todas las comunidades posicionaron, porque la mayoría de las comunidades tenían armas de cacería. Entonces con esos armas ellos mantuvieron atentos en sus comunidades. Y lo otro, también dentro del ejército hubo varios grupos especiales. Por ejemplo, hablemos de los compañeros IBIAS. Los IBIAS son una agrupación militar, una fuerza especial de operaciones, entrenados para el combate en la selva. Ellos también participaron. También las fuerzas especiales de la costa ecuatoriana, y también había un grupo especial también que estuvieron desde el Coca, también estuvieron de Guayaquil, La Tacunga, de diferentes sectores.
de las brigadas, diríamos, estuvieron ellos también. Y nosotros como soldados de combate fuimos guías, no guías de carga, sino de combate, porque nuestro accionar era acción de guerras de guerrilla, o sea, táctica guerrillera, es decir, nuestra acción era sorprender, ver sin ser visto, antes de que el enemigo vea a nosotros sorprender, atacar de un lugar y después desaparecernos y ir a otro lugar. Y también dar información a las fuerzas especiales, a la Fuerza Aérea, indicando dónde se encuentra la columna especial del ejército peruano. De esa manera se hizo el trabajo por parte de nosotros. Entonces también hubo reservistas, diríamos conscriptos, también hubo voluntarios. Hubo muchos voluntarios que participaron. Unos entraron en línea de fuego, otros quedaron en ciertos lugares esperando si continuaba el conflicto. De esa manera se desarrolló el conflicto. Y cuando nosotros tomamos todo lo que es la base, más allá de la base sur, más allá de Tihuinzal, Maizal, nuestro ejército ocupó a la Y de Río Tihuinza en el Cenepa. Tihuinza desemboca en Cenepa. Ahí estuvieron los compañeros Ibias y nosotros avanzamos hasta allá, pero cuando los países garantes para la paz que se reunieron en Itamaraty, en Brasil, pidieron que dos fuerzas retrocedan en sus destacamentos anteriores. Pero ahí es donde los peruanos no cumplieron. Nuestro ejército obedeció este acuerdo y retornamos en nuestras bases. Y de ahí, entre el mes de febrero, me acuerdo, entre el 27 de febrero, ellos ocuparon más adelante el lugar donde estábamos nosotros. Y después llevaron ya a la negociación. Y nosotros salimos el 9 de marzo, eso no puedo olvidarme, del 2000, de 1996, perdón, 95. Entonces ahí es ya en el acuerdo de paz que hicieron, ahí perdimos el territorio porque el ejército ecuatoriano ya estuvo en el Cenepa. Estuvimos en Cueva de los Tallos, estuvimos en Base Sur, estuvimos en La Ye, toda esta parte estaba nuestro ejército. Pero en esta trampa que caímos fue en el acuerdo. Militarmente nuestro ejército ganó, porque si hablamos de las pérdidas de aviones de combate que tuvieron los peruanos, ahí están los aviones Kafir, también los helicópteros, que por parte de nosotros solo un avión de combate fue averiado y no hubo ningún muerto, ni ningún otro helicóptero. Entonces, después de que ya ponen el acuerdo, llega a ser presidente Yamil Mahuad y Fujimori. Ahí es donde ya llegan a un acuerdo interno y cede el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, todo este territorio que estuvimos en la IE de Cenepa, el Cueva de los Tallos, y toda esa parte ellos lo llevaron. Esta es la gran triste historia que la victoria del ejército ecuatoriano fue ya traicionado por este gobierno de Yamil Mahuad. Muy importante, no creo, Carla, esta parte de porque es lo que comentábamos en el sábado, de el acentuar la parte crítica, ¿no? Y también humanista, ¿no? Y específicamente Shuar, ¿no? Entonces, este planteamiento de militarmente la guerra se ganó, pero desde el punto de vista de los acuerdos de paz, se vendió, digamos, se entregó el territorio, es algo muy importante. Le voy a dar la palabra a Marcelo y luego yo te quería preguntar, Manuel, sobre el punto de vista de
ti como combatiente Shuar, ¿cómo consideras esa guerra, ¿no? Comentaban la vez pasada, bueno, desde el punto de vista de la comunidad Shuar es un poco difícil el asunto porque no es solo la parte de la defensa nacional, sino que se enfrentan en ese territorio Shuar contra Shuar y Achuar, ¿no? Entonces, que luego digas tu opinión, pero adelante, Marcelo. Gracias, doctor. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Compañero Maichi, buenas noches. Un gusto de charlar con usted. Le voy a hacer algunas preguntas y quisiera que nos aclare porque hay muchos que han comentado sin argumento de la guerra del 95. Entonces yo quisiera que nos focalices, nos digas al fondo, y mis compañeros quieren saber al fondo. Entonces, lo que usted vivió, algunos puntos le voy a decir, compañera, para que nos aclare, y para eso estamos acá, para aclarar las cosas y luego para hacer bien el trabajo, porque no podemos, que muchas veces han venido vulnerando estas historias que a veces son alteraciones. Entonces, desde luego, quisiera que nos diga las verdades, cómo fue, cómo vivió usted, porque sabemos en la historia, contaba mi hermano, bueno, fue su compañero, el Jorge Vega, decía de que muchos compañeros siempre me nombraba de usted, el Maichi fue un guía, el que se va, un grupo de hombres de 20 a la cabeza, se va adelante, llevando, depende, el guía es el grupo, si que el guía no observa, no guía bien, la misión se fracasa. Entonces, como militares, nosotros sabemos y entendemos esas palabras. Y decía él de que había muchos compañeros combatientes que tenían instinto. Entonces, en el momento que iban, decían, no, alto, pare, está el enemigo. Y eso fue una estrategia que los grupos Arutam, por eso es que no tuvo una baja de grupo de los elementos de reservistas llamado Arutam, y en verdad solamente hubo un herido. Entonces sabemos, y quisiera que nos aclare eso, compañero, lo que usted vivió en el terreno, y hay muchas hipótesis sobre de la historia de la guerra. Claro, yo luego me fui, pero yo no combatí, simplemente vi los lugares donde habían combatido, donde habían caído los morteros, pero casi nos dimos la bala, pero gracias a Dios hubo la paz. Entonces usted ya vivió en lo real, quisiera que usted nos aclare, porque de ese entonces y pusieron nombre de Arutam. Entonces, ¿saben por qué viene? ¿De dónde viene? ¿Por qué pusieron ese grupo Arutam? Entonces, hay muchos compañeros quieren saber al fondo, grupo Arutam. Entonces, ellos piensan que los soldados eran como dioses. Entonces, quisiera que usted nos aclare sobre eso, compañero. Esa es mi pregunta, compañero. Gracias. Le voy a contar así de manera general. El creador, el que puso la idea, uno de los militares de esta idea de crear un batallón indígena aquí en la Amazonía, se llamaba el coronel Barragán, Gonzalo Barragán. Y hubo algunos oficiales con estas ideas. Y Gonzalo Barragán, antes de la guerra de Paquisha, había conversado con el presidente ya que falleció, presidente de la FICH, con Miguel Tancamash. Eso nos contó el mismo Barragán. Y él crea primero a los Ibias, que ahora son activos, que está en la Shell. Este Gonzalo Barragán es el creador en coordinación con el Miguel Tancamash. Porque Coronel Barragán decía de que
que él tenía intención de recuperar el Amazonas. Entonces ahí hablábamos. Les voy a contar algo que no, bueno, algo que se ha guardado, pero mira, nosotros antes de la guerra, ciertos reservistas de manera reservada estábamos entrenando. Y antes del 95. Entonces ahí el coronel decía de que tenía intención de recuperar el Amazonas y por eso él planteó de crear el grupo IBIA, específicamente crear un batallón indígena para asaltar Amazonas y recuperar Amazonas. Y la idea de él era de crear organización como tenemos ahora. Y para que tanto los Shuar de aquí, los Shuar de allá, los Abajún, los Wampisas y otros compañeros, los Achuar que están por acá, mantener una visita, un encuentro, y de esta manera ir infiltrando militarmente y desde luego tomar posición en un asalto. Pero esta idea no había sido muy bien recibido porque hubo, como decía mi coronel Barragán, había generales, había oficiales aniñados que no querían pelear, porque la intención de él era recuperar el Amazonas, porque nosotros quedamos hasta ahí en Santiago, en Morona, y nuestro territorio es más allá, ustedes recuerdan, compañeros. Entonces, eso fue, por esa razón nace este grupo de los IBIAS a través de este coronel Barragán. Y luego le llaman al Barragán para que conforme a otro grupo especial antes del conflicto. Esto ya estaba dándose porque el Servicio de Inteligencia Ecuatoriana ya tenía información de que Fujimori pretendía ya infiltrar al ejército peruano en nuestro territorio y hacer una sorpresa. Entonces ya por parte de de la inteligencia militar ya lo sabían eso. Entonces fue el ejército organizando a ciertos reservistas. Ahí es donde nace este grupo, y ya cuando se da el conflicto, entonces ya fuimos convocados, fuimos llamados, pero había reservistas que no sabían esto, y esto es algo que ni el mismo ejército no sabía, solamente ciertos, solamente la brigada de 17 Pastaza, ciertos oficiales lo conocían, ese plan B de cuando produzca la guerra con Perú, hacer este tipo de trabajo que se hizo con el grupo Aruta. Entonces ahí viene otra vez el coronel, el Ashel, y ahí fuimos entrenados nosotros. Nosotros tuvimos un entrenamiento tipo israelí, porque también tuvimos una chica que estaba de Israel, vino y dio el aporte. También hubo aporte de un americano que vive acá, que vivía aquí en Bacuma, se llama Tucup. Él fue uno de los asesores a mi coronel Grijalva, ¿te acuerdas? Ahí en Patuca. Él estuvo por un backend como cristiano, pero estaba apoyando a nuestra fuerza. De esa manera se trabajó y se seleccionó. Hubo más de 170 y picos de compañeros Arutam convocados, pero de ellos nosotros, los 57, fuimos seleccionados del primer grupo y entramos nosotros. Y ahí hicimos esa operación. De esta manera trabajó. Entonces, quiero decir con eso, el ejército ecuatoriano también hizo una fuerza de élite afín, ¿no? De que el mismo enemigo no sabía. Entonces, nuestro trabajo era guiar, sorprender, informar, atacar, también destruirla. Eso fue nuestra acción. Y más allá, nuestra misión era, bueno, porque nosotros entramos hasta con ropas civiles, fuimos porque había una misión de entrar más allá. Y yo tenía previsto entrar por acá, por Pastaza, para
para asaltar esos tubos de petróleos acá por Andoas, por allá, y cada uno de nosotros teníamos misión. Y había otro segundo grupo que quedaron en la Shell entrenando y luego ellos nos relevaron a nosotros. Ahora para darle mi punto de vista de esta guerra. En realidad nosotros tan amantes a la guerra, las comunidades se pusieron tan valientes y realmente estaban súper decididos las comunidades. Usted mismo recordarán, compañeros y compañeras, en todas las comunidades, Shuar le encantó la guerra y pararon sus comunidades. Pero en realidad esta guerra fue para delimitar, o sea, sacar la línea y luego es hacer lo que están haciendo ahora, las concesiones mineras, sobre todo, allá no es petrolera, son las concesiones mineras. Hay como 23 minerales que existe todo lo que es Cutucu, Sheimi, también Cóndor Mirador. Eso fue el objetivo. Entonces, bueno, acá lo que voy a decir ahora no es una información que yo podría precisar, pero antes de pandemia, yo fui a visitar a mi coronel Washington Álvarez, que ya murió con COVID. Él fue nuestro comandante también de los Aruta, que estuvo en el conflicto con nosotros. Y en una conversa él me dijo, Manuel, en realidad la guerra fue para definir el límite para negociar la minería. Tanto los peruanos necesitaban que exista límite, tanto nosotros también. Entonces, ahí me dijo él de que aquí intervino la Gran Bretaña y Estados Unidos, y también los chinos, los interesados de minería. Eso es lo que me supo manifestar y conversamos largo con él. Y yo dije, de gana, nosotros peleamos pensando que estábamos defendiendo nuestro territorio. Y además de eso, lo más triste fue que nosotros tuvimos que matar a nuestros hermanos tan jóvenes. Mira, cerca de Cuangos, yo me recuerdo con el compañero Elías Papue, fuimos a ver los que estaban muertos. Imagínate, jóvenes que murieron ahí. Hay gente que está perdido. Y por parte de nosotros, hay un solo herido, Jesús, compañero Jesús Ancuash, que le cogió en las esquilas, todo eso. Él está, bueno, vive todavía. Y ahí un compañero Ibia, él es quichua, Carlos Inmunda, de Curaray, tal vez te recuerdas, él está desaparecido. Eso no se ha dicho nada. Claro que cayeron el Mayanchi y con el otro negro fueron prisioneros de guerra. Mientras nosotros capturamos a los 9 prisioneros de guerra y ellos no fueron tratados como fueron tratados los de nosotros. Entonces, imagínense, esto es lo que ocurrió. Pero en realidad la guerra sirvió para delimitar el territorio entre Ecuador y Perú y luego hacer lo que están haciendo ahora. Eso es lo que me supo manifestar mi coronel Washington Álvarez, quien estuvo conmigo en el conflicto. Muchas gracias, Manuel. Creo, Carla, que es muy útil la información y los puntos de vista que expresa Manuel, ¿no? Creo que son parte de la evaluación de tu trabajo muy relevante. Esto va a quedar grabado para que puedas consultar y repasar el video. Sí, Marcelo, adelante. Una consulta, Manuel, me estaba olvidando. Hay unas hipótesis sobre de la reducción de la cabeza, aunque esos son secretos, porque son secretos militares, que se supone que las 3 cabezas reducidas fueron en la Federación Shuar, y en la escuela de Ibias y otra en el Comando Conjunto. ¿Es verdad o es solamente un breve o solamente es para... Pero aunque eso el ejército nunca dio claro, entonces quisiera que nos cuente usted, según se dice que los grupos Arutam fueron los que reducieron la cabeza, ¿es verdad o es solamente
guerra psicológica. Sí, es verdad. No, eso es pura verdad. Bueno, ahora sí se puede hablar porque ya pasó la guerra. Mira que nosotros operamos en Base Sur, La Yes, La Cruz, toda esa parte, Cueva de los Tallos. Una parte de Maizal llegamos por perseguirle unos gallinas que corrieron por ahí. Y el grupo que redució son nuestros compañeros que fueron a Cóndor Mirador. Otros estuvieron en Tihuinza. Los que estuvieron en el Cóndor Mirador, ellos lo hicieron. El que hizo se llama el compañero, es un quichua, Chihuango, y un compañero que está por el Coca. No me recuerdo el nombre de él, es un enanito pero berraco. Él y el otro Chihuango. Uno era, creo que eran primos, me parece. Ellos hicieron. Y ellos sacaron, bueno, la piel de los peruanos lo enviaron en la Federación Shuar. No sabemos si llegó. Esto no tengo información. Ellos ya enviaron con los que llevaban, con los mismos militares. Se envió a la Federación Shuar. Eso no sabemos si llegó. Y de ahí el compañero Chihuango coge la cabeza de unos militares de fuerzas especiales de la Boina Negra. Tú sabes, estos son los supuestos los más duros de Perú. Entonces, de ello es el cráneo trajo hasta Gualaquiza el compañero Chihuango, Rubén Chihuango, y en Gualaquiza le quitaron. Y después nos reunimos en Patuca el 9 de marzo, que salimos nosotros a las 5 de la tarde, nos concentramos todos ahí en los 3 grupos, y ahí se dio parte a mi coronel Barragán, pero Barragán era cristiano evangélico, y él dijo que ¿por qué lo hicimos? Y él nos habló fuerte, dijo que en ninguna parte del mundo de la guerra se ha visto esa guerra cruel. ¿Por qué lo hicieron? De ahí el Chihuango dijo, mi coronel, hemos cumplido la misión. ¿Por qué nos mandan a la guerra? Y él le respondió fuertemente. Y él dijo, no, sí, está bien, culturalmente lo han hecho, pero si el ejército peruano, si el gobierno peruano llega a descubrir, si la inteligencia peruana llega a descubrir lo que hemos hecho, van a seguir un juicio internacional al Estado ecuatoriano. Y eso es demasiado dinero, y es mucho. Eso dijo en Patuca él. Eso es verdad, compañero, no es mentira. Pero no sabemos en qué manos llegó esa piel. A lo mejor no trajeron en su Cuba, los militares ahí botaron, no sabemos. Pero un cráneo quedó en Gualaquiza, no sabemos en qué mano estará eso. Eso sí es verdad, la pregunta que haces, compañero. No es mentira. Pues, fíjate, tremenda información, ¿no? Ok. No sé si alguien más, o Carlita, tú, si quieres preguntar algo sobre la exposición, si no, para pasar a la parte del trabajo de Dayana y Miguel, si hay alguna observación. ¿Algo más, Carla? Sí, adelante. Sí, doctor, bueno, sí está bonita la historia, pues algo similar que sabía contar mi padre también participó en esa guerra, pues yo le agradezco por la historia que ha compartido el compañero, pues es muy importante y, y gracias, también es muy importante para mí y para todos nosotros. Muchas gracias. Claro, porque ¿Cómo se llama sí tu es papi, una... Carla? Manuel Antich. De Tihuinza. Sí, es de Tihuinza, pero él ya no existe, ya falleció. El que murió. Sí, sí le conozco.
Mi sentido pésame, compañera. Gran Gracias, hombre. muchas gracias. Bien, pues yo creo que entonces podemos ir cerrando. Hay informaciones y opiniones muy importantes para que retome Carla. Creo que va a enriquecer mucho su trabajo con estas precisiones y las que se vertieron el sábado. Entonces, no sé ahora sobre la exposición de Dayana y de Miguel Ángel, si hay algún comentario. Marcelo, parece que tú mismo también querías hacer algún comentario sobre esa parte del trabajo de la federación, de las FICS. Muchas gracias, doctor. Antes de hacer la pregunta del compañero Miguel Ángel Chup, antemano le agradezco al compañero excombatiente Juan Maichi, así que vamos a ir el 28 de enero a tu QTH, así que manténgase guape. Bueno, continúo con el compañero de Miguel Ángel Chup que presentó su tesis, excelente su trabajo, y bien es cierto en verdad de que está elaborado los nuevos cambios de las reformas con los artículos y están algunos argumentados en algo lógico, pero siempre a mí me gusta, o sea, focalizar, me gusta hacer una crítica y luego para sacar, porque en verdad nosotros estamos haciendo una tesis con una finalidad de una reforma, un cambio, porque siempre hemos sido manipulados con los diferentes políticos. Entonces, a veces nosotros no no investigamos al fondo, como decía aquí al compañero Baichi que vino, entonces hay muchas hipótesis que a veces sin argumento, pero ahora sabemos la realidad, la verdad de lo que ha pasado. Asimismo, también hay unas reformas también dentro de la Federación Shuar que siempre hemos venido manipulados dentro de las políticas. Entonces, bien es cierto que el compañero nos hablaba de la fundación de la Federación Shuar en el año 1964, 3 de octubre. ¿Sí? Hablaba de Miguel Tangamas y algunos mayores. Pero yo quisiera que, compañero, me preste atención y muchos compañeros estamos para poder debatir, para llegar a un acuerdo sobre este tema que el compañero nos ha elaborado. Compañero, entonces, una vez más le agradezco por su esfuerzo, trabajo, pero voy a hacer una crítica sana y constructiva. En el año 50, los Shuar no teníamos nosotros, las comunidades, éramos nómadas, vivíamos de caza y pesca. Entonces no había unas estructuras, no teníamos comunidades. Pero gracias a los misioneros, en el año 60 y en adelante llegaron los misioneros salesianos, en la cual les voy a decir nombres y apellidos, y en la cual ellos se bautizaron de nombre Shuar también. Y en ese entonces, viendo la situación, lo que venía la colonia, o sea, la conquista, los misioneros salesianos fundaron la misión salesiana de Bomboiza, misión de Limón y Danza, Méndez, Sevilla Don Bosco, Chihuahua, Santiago, Yaupi, Taisha, Pompues, Zona Achuar, Yamanunca, y así otras misiones salesianas, facilitando a los pueblos originarios para dar la mejor apertura en estudios de alimentación, educación. Bien es cierto, nosotros, nuestros hermanos mayores, ellos se educaron por medio pasaban internados. ¿Cuál es la finalidad? Los misioneros que ellos encabezaron para estas organizaciones fueron el padre Clemente, padre Carlos, padre Tomás, padre Pedro Gabrieli, que es actual el monseñor Pedro Gabrieli,
padre Potasso, padre Aich, quien encabezó el líder misionero para fundar la Federación Shuar, encabezado por el padre Aich, hace un llamado a convocar en la sede de Socua a todos los adultos mayores para fundar la Federación Shuar. En el transcurso se le considera ficha. Eso quería aclarar yo al fondo, porque en verdad no sabemos por qué ficha se fue cambiando. Ficha, Federación Interprovincial de Centro Shuar y Achuar. Antiguamente así se formó cuando era Federación Shuar. Y en el año 1964 el primer presidente Shuar, que fue Miguel Tancamash, fue un líder, fue electo Miguel Tancamash, encabezado por el misionero padre Aich. En el año 1975, padre Aich funda Service, Sistema de Educación Radiofónica y Bicultural Shuar, para abastecer la educación en los lugares más lejanos donde no se poseía docentes capacitados, eran reemplazados con los docentes teleauxiliares. Estos profesores tenían mínimo de estudio primarias. En la matriz, en la sede Sucua, los telemaestros, donde impartían clases por la radio, el misionero padre ahí, conocedor de 17 idiomas del mundo, elaboró primer libro llamado Shuara Antukta. Shuara Antukta, traduciendo en español, escuche Shuar. Ya, eso es lo que elaboró el padre Aich, de Shuara Antukta. Estos libros fueron distribuidos en diferentes establecimientos educativos, Runashim, idioma del hombre. Gracias a los misioneros, al misionero Aich, nos enseñaron a hablar Shuar, Quichua, inglés y español. Ya. Y muchos saben, alumnos que estuvieron internados, ahí nos enseñaban ese idioma. Y también hace letras de himno de la Federación Shuar. Shuar Mashirón Darte, y actual mantienen ellos, el padre Aich, gracias al misionero, él escribió una letra, y el misionero. Mientras que el señor Miguel Tancamash, presidente de la Federación Shuar, en apoyo de misioneros, autoriza que se organicen y funden las comunidades y así poder tener fuerza, y gracias al convenio de los misioneros entra IERAC, Instituto Ecuatoriano Agraria y Colonización, en las comunidades, en vista que venían los conquistadores para invadir territorios baldíos. La Federación Interprovincial de Centro Shuar y Achuar estaban bien estructurados en la parte económica en ese entonces: educación, comunicación y transporte. Económica. Quizás algunos compañeros desconocen la historia. Hace años, cuando era niño, en la Federación Shuar hacía créditos a las comunidades. Había unos créditos. La Federación Shuar daba créditos para la ganadería, para que puedan pero había unos recursos en la Federación Shuar. Y luego, educación, Service. Teníamos Service, Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar, que ya le mencioné. Había comunicación, radio, emisora, teníamos eso. Transporte, teníamos aviones, teníamos 3 avionetas. La Federación Shuar tenía, y ahora no lo tenemos. ¿Cuál fue el problema? En el año de 1987 a 1988, la Federación Interprovincial de Centro Shuar y Achuar se politiza, guiado por los de la derecha, expulsando a los misioneros salesianos que ejercían sus cargos dentro de la Federación Shuar, y todo se fragmentó. Estos convenios, tratados y presupuestos que financiaban los recursos internacionales en apoyo de la Federación Shuar. Siendo así, por falta de presupuesto, perdimos Service. Ahí perdimos. Y el mismo año, Federación Shuar se divide en OSHE, Organización Shuar del Ecuador. Tenemos ahí en Macas. Se fragmentó.
Y más tarde también se excluye a Shuar. El Achuar se separó de la Federación Shuar y quedamos como FISH, Federación Interprovincial Shuar. Lamentablemente eso toca aclarar las historias verdaderas que han ido suscitando. Y así los dirigentes se han aliado con los políticos de la derecha para poder vender los patrimonios y recursos naturales de las zonas reservadas, y unos pocos políticos sin el conocimiento de sus comunidades han hecho convenios con las instituciones del Estado y extranjeros. Y ahora tenemos nuevas reformas de la ley de la Constitución de la República de Ecuador y que no se cumplen, siempre han violado las leyes. Ahí quería argumentarle, compañero, hay muchos artículos que tenemos y sabemos, pero ahora como nosotros vamos a ser los nuevos elementos políticos, supuestamente nosotros vamos a ser los políticos y defensores de nuestros pueblos originarios. Entonces yo reputo sobre de esto que se haga y que se cumpla, porque no solamente que nos tengan con engaños, formando unos artículos, pero no nos hacen cumplir. Y bien es cierto, han intervenido muchas organizaciones de otros países internacionales como ACNUR, OIT, una pantalla solamente para conjugar y para manipularnos a nosotros, a los pueblos originarios. Y bien es cierto, compañero, usted nos habló un tema muy interesante donde dice tierra y territorios es imprescriptible, inalienable y inembargable. Pero mi pregunta es, ¿por qué los dirigentes que han venido en la Federación Shuar han embargado la Federación Shuar? No hace mucho tiempo, cuando la Federación Shuar lo quitaron un pedazo de terreno que es el patrimonio de todos los pueblos y todas las comunidades, centros, asociaciones. Pero para concluir con este, compañero, yo quisiera que usted lo investigue o investiguemos y que le ponga y que el mundo sepa de este tema, porque a esto hay que sacar estos malos elementos que han negociado nuestros patrimonios y nuestros recursos y dejarle un escrito y, si es posible, seguirle un juicio para que sean sancionados porque han hecho un trabajo muy drástico y sucio. Muchas gracias, compañeros, y gracias, doctor, por haberme dado este espacio, y dejo a los compañeros que también expongan. Estamos para debatir sobre este tema y muchas gracias. Gracias, Marcelo. Dayana, Miguel Ángel, no sé si quieren comentar algo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Mil disculpas porque yo ingresé en las horas primeras, pero me he estado en otro link de la doctora. Y bueno, gracias al compañero Marcelo y a mis compañeros del grupo de la ciencia política que estamos ahora. Realmente mi trabajo de tesis ha sido el modelo de autonomía y gobernabilidad de la federación. Agradeciendo al compañero Marcelo, gracias, me ha faltado algunos que introducir y alimentar sobre el proceso de la historia de la Federación Shuar. Y otras temáticas más para poder realizar las actividades bien netas. Como dice el compañero Marcelo, desde ahora, esta personalidad, este nuevo talento que tenemos que ya indagar bonito para que estos textos se queden como ejemplares claves para que nuestros jóvenes ya no se confundan de lo que nosotros ahora estamos realizando. Entonces, le pido de favor al compañero Marcelo si tal vez me puede facilitar este texto en mi chat personal o esta investigación, porque está bastante interesante que tengo que incorporar a mi trabajo de tesis.
Perfecto, Miguel Ángel, y además, Casiel les va a mandar el link que quede de esta reunión para Carla y para ti y para Dayana, ¿no? Entonces ya está quedando grabado para que lo puedan consultar también y lo puedan pasar una vez y otra vez los temas que quieran revisar. ¿Alguien más que quisiera comentar? Porque, bueno, obviamente para la parte Shuar, pues solo los compañeras y compañeros Shuar, pero la parte de la organización y la autonomía, yo creo que también los compañeros de México que están conectados pueden tener cuestiones que comentar porque tiene mucha trascendencia, yo creo, como ejemplo para el caso mexicano que no tiene para nada esos niveles de organización que tiene Ecuador en general en la CONAIE y en particular la Federación Shuar. Adelante, Moisés. Buenas noches, doctor Pedro. Buenas noches, compañeros. Y agradecer, felicitarle por el trabajo de investigación de 2 tesis que hacen los compañeros. Y muy importante realmente analizar, evaluar o recordar la historia de nuestra nación, de nuestras organizaciones. Y justamente lo que está hablando el compañero Marcelo, un poco quería hacer un pequeño comentario. En resumen de lo que yo he vivido, realmente la primera organización que se creó como FICSHA, lo que dice el compañero, el primer presidente tenía una visión de un verdadero líder de una organización con un espíritu de solidaridad, con una filosofía de no mentir, no robar y no ser ocioso. Y por eso todo era su liderazgo de Miguel Tancamash. Era un personaje muy importante. No estudió en la universidad, pero tenía esa capacidad. Era un hombre muy sabio. Por eso es que tuvo contactos internacionales con asesores misioneros católicos. Después llegan eso que decimos ahora, líderes que han estudiado en la universidad. Entonces rechazaron a los asesores católicos. Desde ahí se fracasó nuestra organización. Estamos realmente desorganizados. Tenemos que volver a organizar y realmente mantener o hacer convocatorias, asambleas permanentes de que el pueblo, la base, pueda elegir a su líder o a su lideresa que realmente tenga esa visión de volver a reorganizar y unir a la gente, no estar divididos, no estar dispersos. Entonces, es nuestra preocupación de todos los pueblos, como ya es que estamos, tema parte política organizativa y política partidista. Aquí en Morona, Santiago, realmente está hecho un pedazo. Pero estamos ahí coordinando con líderes de las bases, con hombres y mujeres, porque todos tenemos que unirnos para dar una solución. Y me ha gustado la intervención del compañero Marcelo y compañeros que hacen el tesis. Ánimo y fuerza, compañeros. Cada día, cada noche es un sacrificio grande para hacer una investigación. Y pasando a otro tema que estaba hablando un compañero, Juan, no sé, no me olvidé el apellido. Manuel Maiche. Manuel Maiche, sí. Algo había escuchado este tema y duele, ¿no? Como Shuar, y había pensado y habíamos pensado, conversado con líderes Shuar, ¿no? De la guerra 95 que pasó. Si no hubiera existido hombre o mujer Shuar luchando en las fronteras, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, yo siempre digo, el hombre Shuar es un héroe. Son verdaderos hombres, Arutam, que decimos nosotros, los demonios de la selva, los ibias. Pero ¿por qué siempre a nuestros hermanos militares o soldados le tienen, como decir, en
en la entrada de una puerta, ¿por qué no deben estar, como dice, en primer lugar, en primer puesto? Siempre los indígenas fuimos discriminados, teniendo una buena profesión. Algunos son despreciados, o no son valorados por las autoridades. Pero esta vez, con el cambio de la Constitución de la República, sí se vio de que el Shuar son héroes nacionales, ya tienen reconocimiento y creo que tienen su sueldo un poco que vale la pena y por una parte agradezco. Y siempre me ha quedado un poco de, no sería resentimiento, sino un sentimiento de dolor de la guerra de 95, porque hemos matado a nuestros hermanos peruanos, porque desde arriba llegaron a ser límites de fronteras, porque para los pueblos indígenas nosotros no tenemos fronteras ni límites. Un líder, no voy a nombrar, siempre decía, tenemos que unir todos los amazónicos, crear una nación verdadera, tener nuestro propio ejército indígena, defender nuestros recursos naturales, todo lo que existe, desde Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, toda esa franja verde. Entonces, eso es mi criterio, doctor y compañeros, que tal vez no fue nuestra culpa matar a nuestro hermano, cortar la cabeza, hacer ese ritual, pero los grandes jefes tal vez dijeron, tienes que hacer esto. Y eso pasó. Entonces, espero a futuro, pues que cada gobierno pueda pensar con un criterio humanista, con un criterio de hermandad, de unirnos, de defender nuestro territorio. Al menos los indígenas tenemos otra visión, otro pensamiento. Eso es, mi estimado doctor y compañeros. Si algo he equivocado, me disculpa, pero es mi criterio muy personal. Y ánimo, dos compañeros que están elaborando esta tesis. Y gracias a usted, doctor. Gracias, Marcelo. Gracias, Juan, que realmente no debíamos escuchar tanto esto, pero gracias por toda esta información veraz, muy clara, y con esto vamos a tratar de superar y ser mejores seres humanos aquí en este planeta. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Moisés. No sé si alguien más quiera comentar o plantear algo. De los que estamos conectados, ya somos bastantes. Al final, no todos los del sábado y lunes, pero sí estamos un buen número. De los que faltan de dar su punto de vista, ¿alguien más quiere preguntar o comentar algo? Sí, adelante, Manuel. Sí, gracias. Cuando ustedes estaban hablando de la Federación Shuar, estaba pensando cómo quisiera hubiésemos nacido en ese tiempo y estar juntos con esos líderes que soñaban a tener autonomía. Puedo decir también que los misioneros, ciertos misioneros llegaron con pensamiento de apoyarnos, y otros en la actualidad han llegado solamente para adoctrinarnos. Sin ir más allá, yo quería decirles también mi organización, la NASHE actual, bueno, le cambiamos el nombre, antes éramos Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador, su sede en Macuma. Yo soy miembro de esta organización. La FICSH y la NASHE son una organización hermanas
solamente quería dejar diciendo que la FIC fue creada, apoyada por los católicos, y mi organización fue creada con el apoyo de los evangélicos norteamericanos. Eso quería acotarles, hacerle recordar, nada más, compañeros. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más que quiera comentar? Marcelo, adelante. Compañero Manuel, ¿me podía aclarar sobre justamente cuando ya está contextuado sobre claro, sí, me recuerdo que había dos organizaciones, tanto la FICSA y no sé, no me acuerdo, eran evangélicos, que había radio emisora que era de Macuma, ahí en el rincón de la selva, eso es la mejor emisora que teníamos en la Amazonía, la Macuma. ¿Y qué pasó con eso? ¿Sigue funcionando la emisora? ¿Cuál fue el problema? Si nos podía aclarar sobre de eso, porque sí toca contextual, toca saber, porque algunos no sabemos, y luego para poder argumentar si hay algún debate, porque cuando uno desconoce es como no saber el nombre de uno mismo. Entonces me gusta a mí saber las historias, y bien que usted está puntualizando sobre ese tema. A ver si nos puede aclarar qué pasó con la emisora de Macuma. Bueno, antes de responderle, les recuerdo que había estas dos organizaciones. Uno era, de ustedes era en Sucuala sede, y de nosotros aquí en la parroquia Macuma. Entonces, nuestra organización nació con el nombre de ADJOY, Asociación de Desarrollo de Jíbaros del Oriente Ecuatoriano. Después pasó a ser AIPSE, Asociación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador. Después de AIPSE pasó a ser FIPSE, Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador. Mientras ustedes se mantenían FICSA, porque tenían también a los hermanos Achuar. Los Achuar eran filial a la Federación Shuar. Nosotros también teníamos una parte de los Achuar filial a la AIPSE y a la FIPSE. Después de la FIPSE se cambia el nombre actual NASHE, Ecuator Nomtarime Achuar Matzatka, traducido Nación Shuar del Ecuador. ¿Qué pasó con la emisora? Bueno, aquí en Macuma, vivieron misioneros, hicieron una pista de aterrizaje que es más de 2,5 kilómetros. Hicieron planta hidráulica, tenían energía eléctrica, tenían avionetas. La base de ellos, de los misioneros que trabajaban con nosotros, la base era en la Shell. Ellos también tenían Hospital Bozán desde el Ecuador, y todas las emergencias, nuestra gente filial a nosotros iban en las avionetas de alas de socorro de los misioneros evangélicos de Macuma a la Shell, y si era bien grave iban a Quito. Y ellos mismos ayudaron a construir pistas, y lo mismo los católicos también ayudaban a ustedes a hacer pistas en diferentes comunidades. Hay una historia que se puede comentar. Yo me recuerdo cuando peleaban contra los misioneros norteamericanos y con los católicos. Es otro tema también de discutir, ¿no? O conversar sobre todo, cruzarnos la información. Entonces la emisora hubo aquí en Macuma, Radio Río Amazonas. Ellos ya tenían instalaciones un poquito mucho más que los católicos. Y hubo acá en Macuma también, hubo producción ganadera, hubo internados, y hubo también adoctrinamiento evangélico.
Hasta ahora hay planta hidráulica. Antes nosotros teníamos la energía eléctrica con esta planta hidráulica del río Macuma. Y ellos en ese tiempo, yo me recuerdo desde 6, 7 años me parece, ellos tenían hasta teléfonos ahí instalados entre ellos, tenían agua, había volquetes, había carros, había mecánicas y la emisora, y había inclusive había un camal donde nuestros padres, mi papá mandaba despostando ganado a la Shell, a Quito, y ellos vendían y traían dinero, todo eso, y se trabajaba de esa manera. Y después cuando empieza la conformación, ¿te acuerdas de la Confeñay? En el año, creo que fue en el año 85, más o menos, donde comienza la Confeñay. Entonces ahí la Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador, mi organización, ya empezó a afiliarse a la Confeñay y a la CONAIE. Entonces ahí los de la CONAIE y de la Confeñay dijeron que los misioneros eran malos y estaban en nuestro territorio. Yo digo eso porque escuchaba cuando todavía era joven, y de esa manera influenciaron y hicieron separar y hacer pelear entre los misioneros y las comunidades. Entonces, yo creo que ahí también fue un error, porque así como ustedes dicen que me hablabas del personaje del padre Shutago, ahí creo que me hablas, ¿no? ¿Quién era un personaje que daba vida de proteger, apoyar a los Shuar de la Federación Shuar? De la misma manera sucedía aquí en Macuma, pero cuando ya entra la Confeña y la CONAIE, entonces ya una vez intentaron, ya entraron, quitaron la llave a fuerza, y de la emisora, inclusive querían coger las avionetas y decir que es de nosotros. De esa manera empezó una revolución. Y de ahí los misioneros ya apagaron en la emisora. Trabajaba mi cuñado, propio cuñado mío, y algunos trabajaban como locutores ahí, y cerraron en ese momento. Y ahí se quedó la emisora. Y hasta ahora sigue la casa donde funcionaba la emisora. Y ahora los misioneros ya se fueron, y cuando llegó el presidente Correa, más se fortaleció de que los misioneros o las ONGs que apoyaban las organizaciones, si no estaban afín al gobierno, no podían estar. Entonces presionaron. Entonces el hospital de Bozandes, donde nuestros enfermos salían a curarse, ya vendieron. Creo que en Quito también. Y las avionetas que apoyaban a sacar a los enfermos también suspendieron. Todas esas situaciones o consecuencias, llamaríamos, pasó. Entonces, la emisora ya no tenemos, y ahí dejaron digamos, el terreno que tenían ellos, entregaron a la AIEC. AIEC es Asociación Asociación de Evangélicos del Pueblo Shuar del Ecuador. Aquí hay Macuma. En manos de ellos dejaron. Ahora ellos tienen digamos, ese poder de lo que hacían la misión. Ahora ellos ya se fueron. Solamente los misioneros vienen en Macuma para terminar la traducción de la Biblia, que están ya casi, ya van como 20 años traduciendo Antiguo Testamento, ya el Nuevo Testamento ya traducieron de castellano a Shuar. Solo para eso viene. Eso pasó. Bueno, creo que me alargué bastante,
y sería oportuno de conversar y cruzar más información de la pregunta que haces, compañero. Gracias. Gracias, Manuel. Sí, va a ser importante, ahora que va quedando claro, digamos, la complejidad y los niveles de la situación histórico-política, el que podamos en la reunión que va a ser justamente con Manuel, que va a ser en Cuámar, ¿no? Construir pues el ecumenismo tanto en el sentido religioso como en el sentido político, ¿no? O sea, cómo habitamos juntos la casa Shuar del Amazonas, ¿no? Para que podamos fructificar el trabajo que vamos haciendo en perspectiva de futuro, de el beneficio de todas y todos los Shuar, ¿no? Entonces, muy importante, muy interesante, porque a partir de estas pláticas que hacen es que se me hace más nítido el panorama que no tenía yo tan claro, ¿no? Hasta ahorita que exponen cómo hay esta diferencia no solo de organización, sino también de vínculo relacional inicial con evangélicos o con católicos, muy interesante y muy importante, ¿no? Pues no sé si ya no hay más, podemos dejar ahí, que yo creo que cumplió excelentemente su función esta sesión extraordinaria, porque los dos trabajos van a resultar pulidos, enriquecidos, ¿no? Entonces nos ayuda, y como hemos dicho en todo momento, el trabajo de cada uno es el trabajo de todos, de todas nosotras, ¿no? Entonces, pues agradecido en particular, Manuel, por tu integración y por tu aporte, que en este caso era relevante, ¿no? Entonces, gracias a todas y gracias a todos, y nos vemos el sábado. Recuerden, ¿no? Y les recuerdan a compañeras y compañeros que estamos movidos en horario, sí, que si dice 8 de la mañana de México, son las 9 de la mañana de Ecuador, ¿no? Y ya parece que así va a quedar la relación horaria México-Ecuador, porque ya abolimos acá en México el horario de verano. Gracias, compañero. Pues listo, Gracias, hasta el doctor. sábado. Buenas Gracias, noches, pase bien, buenas doctor. noches. Gracias, Ay, doctor. chipilas. Buenas noches, que estén muy bien. Puede ser. Gracias, compañero, pasen bien.